¿Sí? Hoy día vamos a ver lo que son las medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión cuantifican la variabilidad, quiere decir el grado de separación que hay entre los datos, ya que dos conjuntos de datos pueden tener la misma medida de tendencia central, pero diferir en términos de variación. Entre las medidas de dispersión tenemos el rango intercuartílico, tenemos la varianza, desviación estándar o desviación típica y el coeficiente de variación. La medida de dispersión tenemos primero que encontrar el rango para luego encontrar el rango intercuartílico. La dispersión que puede medirse en términos de diferencia entre dos valores extremos al conjunto de datos llamamos rango y se define como la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una distribución de datos. Esto también lo hemos visto nosotros cuando hacíamos los 8 pasos para encontrar nuestra tabla de frecuencias, ¿se acuerdan? Sí. Esta medida tiene como un pequeño inconveniente de que es poco representativa, porque de los valores extremos no podemos cuantificar mucho la dispersión que hay entre un dato y otro. Por esta razón puede ser más conveniente usar el rango intercuartílico, que se define como la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Esto quiere decir el rango intercuartil, nosotros vamos a sacar la diferencia entre el cuartil 3 menos el cuartil 1. O bien podemos sacar el percentil 75 menos el percentil 25. Aquí nosotros en este rango ocupamos medidas de posición para encontrar un rango entre un dato y otro. Este rango corresponde a la amplitud o longitud de intervalo donde se concentra el 50% central de los datos. Indica qué tan concentrado o qué tan dispersos están los datos centrales. De este modo podemos utilizarlo como medida de dispersión. La varianza. La varianza se define como el promedio de la desviación cuadrática de los datos observados con respecto al promedio. Mide el grado de dispersión de los valores de la variable respecto a la media aritmética. Esto quiere decir, si nosotros sacamos un promedio, la varianza mide la variación que hay entre ese promedio de los datos. Quiere decir qué tan disperso está ese promedio. Esta medida de dispersión tiene como inconveniente que las unidades de la variable están elevadas al cuadrado. Las siguientes fórmulas se utilizan para el cálculo de la varianza, pero nosotros utilizaremos una planillita del cálculo de Excel para obtener el valor. Aquí ustedes tienen la varianza poblacional y tenemos la varianza muestral. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si ustedes observan, aquí tenemos la sumatoria de nuestros datos menos la media elevado al cuadrado y dividido entre n, que n viene a ser nuestro número total de datos. En esta otra, si ustedes ven la parte del denominador, es igual a la poblacional. La diferencia está en el denominador, que uno tiene n y el otro tiene n menos 1. Esto tiene que cumplir una condición, que dice que cuando n es mayor a 30, nos quedamos con el total de n. Pero si n es menor a 30, debemos restarle menos 1. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Como la varianza tiene unidades elevadas al cuadrado, estas no son intuitivamente claras y fáciles de interpretar.
La desviación estándar es un estadígrafo de dispersión que no presenta problema con las unidades de medidas. Es decir, las unidades quedan igual que los datos de origen. Las siguientes fórmulas se muestran para el cálculo de la desviación estándar, pero nosotros utilizaremos las siguientes. Tenemos la estándar poblacional, que es la misma varianza, pero elevada al cuadrado. Y tenemos la desviación estándar muestral, que es la varianza muestral elevada a la raíz cuadrada. La diferencia entre una y otra viene a ser la misma condición de la varianza, que si n es menor a 30, debo restarle menos 1. Pero si n es mayor o igual a 30, conserva su número de datos. El uso de la desviación estándar nos permite determinar con un buen grado de precisión la ubicación de los valores de una distribución de frecuencia con relación a la media, por lo cual la distribución de datos se acerca al modelo normal aproximadamente del 68% más menos 1, que es el margen de error de la desviación estándar, a partir de la medida de distribución. Aproximadamente el 96% de los valores caen dentro del más menos 2, quiere decir entre estas dos variables. Y aproximadamente el 100% caen dentro del más menos 3 de la desviación estándar, quiere decir en los extremos de una curva. Todas las medidas de dispersión que hemos visto hasta el momento tienen un inconveniente, que no sirven para comparar la variabilidad entre variables, valga la redundancia, con unidades de medidas distintas. Por ejemplo, si deseamos comparar la variabilidad de peso medido en kilogramos y la estatura medida en centímetros de un conjunto de personas, esto nosotros no podemos hacer la comparación, sino que la desviación de los kilos van a ser simplemente de los kilos y de la estatura va a ser simplemente de la estatura. No podemos hacer una comparación. El coeficiente de variación se define como la razón entre la desviación estándar y la media. Es decir, se expresa en porcentaje al ser multiplicado por 100. Esta medida de dispersión tiene como ventaja de que no depende, mejor dicho, de las unidades de las medidas de las variables, la cual permite comparar la variabilidad de datos con distintas unidades. Nosotros tenemos un coeficiente de variación que va a ser la división entre la desviación estándar y la media. Esta es nuestra formulita. La desviación estándar puede utilizar la simbología griega o simplemente S. El coeficiente de variación tenemos que puede ser uniforme, semejante, similar o idéntico, es decir, homogéneo, va a estar sobre una misma línea, que va a ser igual o menor que 0. Y el diverso o variado mezclado, que va a ser mayor a 1. Puede ser que el coeficiente de variación nos salga 0.89, eso se acerca a 1, entonces quiere decir que la variación es heterogénea. Pero si se acerca más a 0 y por redondeo es 0, va a ser, este coeficiente va a ser 0, es decir, homogéneo. Y si lo multiplicamos por 100, vamos a tener una línea entre el 0% y el 100%. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo que
eso lo vamos a trabajar ya en el Excel. Como pueden observar en este gráfico del grupo 1 y del grupo 2, porque hemos hecho el ejercicio, nos da comparación de dos grupos de personas. La medida de tendencia central, es decir, la media, no refleja variabilidad. Si ustedes se dan cuenta, la media está prácticamente, esto es un gráfico de dispersión. Estos puntitos nos muestran la dispersión de los datos. La línea, que es nuestro coeficiente de variación, nos muestra que el grupo 1 prácticamente es homogéneo y del grupo 2 es heterogéneo. Hay mucha variabilidad entre los datos, no están cerca de la línea. ¿Tienen alguna pregunta? En un resumen de lo que ya hemos visto hasta aquí, hemos visto las medidas de tendencia central y no centrales como medidas de posición. Hemos visto media, moda y mediana. En las no centrales hemos visto cuartiles, deciles y percentiles. Y en la dispersión acabamos de ver lo que es rango, el rango intercuartílico, varianza, desviación estándar o desviación típica y el coeficiente de variación. Eso es lo que hemos visto hasta el momento en teoría. Para ambas empresas. Entonces, primero vamos a sacar el rango semi-intercuartílico para la empresa Volinter y luego vamos a sacar el rango semi-intercuartílico para la empresa Bedford. Aquí tenemos nuestros datos. Entonces, tenemos que encontrar el cuartil 3 y el cuartil 1. Eso ustedes saben hacerlo. Ustedes me van a ayudar a realizar el ejercicio. Entonces, dígame cuánto sale el cuartil 3. Vamos a sacar la sumatoria de cada uno de los. Entonces aquí vamos a tener nuestro cuartil 3, que va a ser, vamos a poner así entre paréntesis. Tenemos 3, y solo vamos a multiplicar por 10, que es n, y lo dividimos entre 4. Ese es nuestro cuartil 3, pero que nos va a dar la posición. ¿Ya? La posición es 7.5. Redondeado, 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posición 8 es 4. Pero, ¿qué debemos hacer primero? ¿Se acuerdan qué era lo primero que teníamos que hacer con los datos? Ordenarlo, profe. Ordenarlo. Entonces vamos a ordenar nuestros datos. Vamos a ordenar nuestros datos. Eso nunca tenemos que olvidar. Entonces aquí tenemos 4, tenemos 5, 5, 6, 6, 7,
7, 9, falta 8, 9 y 9. Son nuestros datos ordenados. Entonces lo vamos a marcar. Aquí abajo tenemos 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 12 y 12. Ya. Esto lo vamos a marcar con negrita para saber. Entonces, nuestro dato, el primero va a ser 8. Entonces, nos vamos al 8 y el dato es 8. Entonces, vamos a colocar aquí 8. Vamos a sacar nuestro otro intercuartil, que dice que es igual a 1 por 10 dividido entre 4. Nos va a dar 2.5. Eso redondeado es 3. Entonces, 1, 2, 3. Este es nuestro cuartil 3 y nuestro cuartil 1. Lo vamos acomodando así para que le podamos entender. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a 8. Ese es nuestro cuartil 3. Menos el cuartil 1, que va a ser 5. Y todo ello nosotros lo debemos dividir entre 2. Lo ponemos entre paréntesis porque es una resta, porque si no nos va a salir otro resultado. Entonces el rango semi-intercuartílico va a ser de 1.5. Para la otra empresa, lo mismo. Vamos a buscar el tercer cuartil. Tenemos 3 por 10 dividido entre 4. Aquí igual tenemos 1 por 10 dividido entre 4. Nos da prácticamente es lo mismo. Lo único que tenemos que hallar es el valor. Vamos a tener aquí el puesto 8. Vamos a buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos la posición 3, que es 4. Y eso lo dividimos entre 2. Entonces, nuestro rango intercuartílico de la empresa Bolinter es de 1.5 y el rango semi-intercuartílico de Petbol es de 2.5. Quiere decir que la amplitud de rango de Bolinter es mucho más estrecha que la de Petbol. Quiere decir que no la variación, sino que la longitud o la dimensión que hay entre un rango y otro de los datos va a ser de 1.5 y de 2.5. Una vez que hemos encontrado nuestro rango semi-intercuartílico, vamos a encontrar la desviación media. Esto es en base a la mediana. Entonces, ¿qué dice la desviación media? Tenemos que encontrar la sumatoria de X, que X va a ser cada uno de nuestros valores, y menos la mediana por valor absoluto dividido entre N. ¿Qué quiere decir valor absoluto? De que no se va a tomar en cuenta si es negativo. Eso siempre el valor absoluto va a ser positivo. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la media. Entonces debemos encontrar la media.
¿Cómo se encontraba la media? La media decíamos que era la sumatoria de los datos dividida entre la cantidad de datos. Entonces, vamos a tener que es pues 66 dividido entre 10. Esa es nuestra media. Entonces vamos a hacer para la empresa Bolinter, que es la primera. Vamos a encontrar este valor. Vamos a tener que esto dice que es igual a la suma. Entonces vamos a tener la suma de cada uno de estos datos. Entonces vamos a tener, el primer dato es 4 menos la media más, segundo dato es 5. Esto se hace uno por uno. Menos la media más el otro dato. Tenemos que es 5 menos la media más 6 menos la media más, tenemos 6 también menos la media más, tenemos 7 menos la media más 7 menos la media más 8 menos la media más 9 menos la media más 9 menos la media. Esa es la sumatoria. Vamos a poner todo entre paréntesis porque esto es una sumatoria y la vamos a dividir entre n, que n es 10, dividido entre 10. No me quiere reconocer el valor absoluto. No me quiere reconocer esto. Vamos a tener que hacer un poquito manual. No me quiere reconocer. Profe, póngalo con paréntesis eso. Es que si lo pongo con paréntesis me van a salir los números negativos y eso es lo que no quiero. Porque como es valor absoluto, el negativo no se toma en cuenta, se toma como positivo. ¿Entienden? Ya. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a sumar. Es medio complicadito aquí. Vamos a tener así. Vamos a sacar de forma manual. ¿Ya? Entonces vamos a decir que esto lo vamos a poner un menos por delante para sacar 4 menos eso. Esto vamos a sumar. Vamos a colocar aquí. Si no, nos va a salir mal. Esto también vamos a sumar a todos los que son menores que la media. Menos 5 menos la media más, tenemos menos 6 menos la media más, tenemos el otro 6
más, tenemos, a este ya no le ponemos negativo directamente porque es mayor, nos va a salir positivo, más 7, más 8, más 9, cerramos paréntesis y todo esto dividido entre 10. Está el problema. Este es el problema, que me salga negativo. Bien. Lo vamos a hacer de forma manual con ayuda de la calculadora. 4 menos 6.6 me va a dar menos 2.6. Entonces aquí vamos a colocar normal. 2,6. Aquí tenemos 5 menos 6.6 me va a dar 1,6. Aquí es lo mismo. Me va a dar 1,6. Aquí tengo 6 menos 6.6 es igual a 0,6. 0,6. Ya lo demás está bien, porque estos ya son positivos, no hay problema. Esa es la desviación media de Bollinger, de 1.4. Ahora vamos a ver la de Bedford. Y vamos a sacar, tenemos 3 menos 6.6 es de 3,6 más 4 menos 6.6 nos va a dar 2,6 más, tenemos el otro 4, 2,6 más, aquí tenemos 5 menos 6.6 nos va a dar 1.6 más, tenemos otro 5, 1.6 más, luego tenemos 6 menos 6.6 nos va a dar 0,6 más 0,6 más, este ya es mayor, 9 menos 6,6 más, tenemos 12 menos 6,6 más 12 menos la media, y todo ello lo dividimos entre 2.64. ¿Qué era la desviación media? Es la dispersión de datos que hay en base a el promedio de los datos. Si nosotros tenemos un promedio de 6.6, quiere decir que la mayor dispersión de datos en base a la media la tiene Bedford. Sus datos en percepción a la media están más dispersos que la de Bollinger.
vamos a sacar la siguiente. Que esto viene a ser el conjunto de lo que hemos sacado en base a la desviación media, cumpliendo con lo que dice la condición. Que si n es menor a 30, le vamos a restar menos 1. En este caso, n es 10. Entonces, sí tenemos que restarle 1. Aquí tenemos el coeficiente de variación. Aquí tenemos la varianza. Y luego tenemos nuestra pequeña desviación típica. Entonces, aquí esta es para que ustedes tengan una idea, varianza aquí. Esta es nuestra desviación típica o estándar. Y este es nuestro coeficiente de variación. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos estos datos que los podemos sacar directamente de nuestros formulitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sacar la sumatoria de los datos menos la desviación media elevada al cuadrado dividido entre n menos 1. Ahora sí podemos nosotros ocupar nuestros datos porque esto está entre paréntesis y como está elevado al cuadrado, entonces todos nuestros datos nos van a salir positivos. Vamos a hacer de grabar. Entonces vamos. Doble paréntesis. Vamos a tener nuestro dato menos la media. Cerramos paréntesis. Y vamos a tener esto que elevar al cuadrado. Ahora, tenemos más, volvemos a lo mismo. Abrimos paréntesis, segundo dato, menos la media, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado, porque eso dice la fórmula. Y esto cuando hacemos datos agrupados debemos hacer con cada uno de los datos. No podemos hacerlo de forma grupal. Entonces vamos sacando cada uno de nuestros datos. Estamos con 6 menos la media. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Seguimos porque esto debemos hacerlo con cada uno de los datos. Porque dice que es la sumatoria de todos, de cada uno de ellos. No podemos hacerlo de forma global porque no nos va a salir el resultado correcto. Y el último dato que es 9 menos la media. Y esto elevamos al cuadrado. Cerramos paréntesis, los dos. Y la fórmula nos dice que va a ser dividido entre n menos 1 si n es menor que 30. Entonces, como sabemos que n es 10, entonces
vamos a dividir entre, vamos a poner paréntesis, 10 menos 1. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y la varianza nos sale que es de 2.93. Esa es la variación de datos en base a la media de la varianza. Entonces, vamos a hacer de PET. El mismo procedimiento que hemos hecho aquí, lo mismo vamos a hacer en PET. Entonces, igual, doble paréntesis, y vamos sacando nuestro dato. Menos la media, cerramos, elevamos al cuadrado. Vamos sacando la sumatoria de cada uno de nuestros datos. Como son 10 datos, entonces hay que hacer de los 10. Esa B chiquitita volcada es con la que nosotros podemos elevar al cuadrado según la fórmula, lo que nos permite el Excel. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Menos la media y elevamos al cuadrado. Luego tenemos 12 menos la media, cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Y nuestro último dato, que es 12 menos la media, también lo elevamos al cuadrado y cerramos paréntesis. Cumpliendo con la condición, vamos a dividir entre 10 menos 1, porque es menor a 30. No me quiere dar. Profe, creo que tiene que cerrar un paréntesis más. No, no me deja. Profe, le Sí. falta un paréntesis a lo último. ¿A lo último? Sí. Después del 1, exactamente. ¿Aquí? Ahí. Sí, porque hace rato empezó un paréntesis y no lo terminó. Ahí igual en el H5, profe. Aquí, H5 ¿no? menos 14, sí. Eso se llaman errores de dedo. Igual a nosotros nos suele pasar. En programación es error fatal. Fatality. Entonces, miren cuánto sale aquí. Volinter, su variación según la media es de 2.93 y la variación de Petbol es de 10.71.
quiere decir que su variación de esta empresa petrolera va según la media es muy alta, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? Algunos están haciendo en su Sí, computadora, otros están haciéndolo en su cuaderno, entonces yo le voy a dar la opción de que terminen de copiar este ejercicio más para que después pasemos a la desviación típica. ¿Ya? ya, Lisa. Ya, profe. Copia más con la formulita.
¿Ya? ¿Ya copiaron? No, profe. Es lo último. Si se ve negro, me avisan ya porque estoy buscando la fórmula de la desviación típica, que hay una que es abreviada. No, eso fue para calificación interna, profe. Nada que ver. Si yo pregunté también, obligado teníamos que ir. Si queríamos nomás. Listo, profe. Ya, ya la encontré. Ya. Hay alguien que está con su... Ya dejó el gallito de cantar. Ya estamos todos levantados. Sí, ¿La puede pasar esa hoja de, de Excel que tiene usted? Para que me guíe mejor. la que hemos hecho. Sí, la del ejercicio. ¿Quieren que se las pase al grupo de WhatsApp? Sí, por favor. No, no hay problema porque ahí están todos los ejercicios que hemos hecho desde la unidad 2. Les cuento. Yo La aquí número, estoy almacenando todo. Porque ahí ya está su fórmula y todo. Ay, que son flojitos ustedes, ¿no? llévele pan y Sí, ahí. café. ¿Ya copiaron el ejercicio? Tienen que copiar el ejercicio para que yo se los pase. Profe, la número Sí, ya 4. lo copiamos, profe. ¿Copiaron o le sacaron foto? Foto. Lo copiamos, profe. No sé por qué no les creo yo a ustedes. Ya, ahorita lo voy a guardar esto. Y se lo voy a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan trabajarlo también en su computador o puedan también, que lo pueden poner en un Drive y trabajar desde su teléfono. Espérenme un ratito, estoy entrando. Está cargando, ¿ya? A la número 4 dijo que la hagamos.
Sí, Entonces, de la aplicación, ¿no ves? Está bajito del ejercicio de Volinter y Petworth, el de las tiendas Levi. sí, ya la vi. Gracias. Ya tiene las hojas de cálculo en el grupo. Ahí está todo. Yo le descargo. Está desde hacer la... Ahorita les voy a mostrar qué hay aquí. Aquí está el ejercicio que hemos hecho. Hallar los límites. Está la frecuencia con algunos gráficos que hemos realizado. Está la medida de tendencia central para datos no agrupados. Aquí hay ejercicio con datos agrupados. Aquí están las medidas de posición, datos agrupados. Hoy día. Todo eso está ahí. Belleza. Gracias, profe. ¿Ya? Para que puedan ir Bomba. practicando para su examen este fin de semana. Ya, pero te hacemos igual. Profe, ¿de qué va a ser el examen de todo lo que avanzamos? Ya les voy a decir, pues, no se angustien. Tranquilo, pues, pariente. Tengo miedo. ¿Por No, qué ya tener miedo? Les voy a hacer, simplemente son como unos 8 ejercicios para que hagan en las 2 horas de clase, nada más. Mentira. Nada más. profe, ¿no está grabando? Ahorita ya no. A mí me sale que está grabando.